Audrey Meadows falleció en 1996, y durante décadas su historia pareció completa e incuestionable. Los registros públicos no mostraban ningún hijo superviviente. Su testamento era preciso e inequívoco, distribuyendo su patrimonio entre los miembros de su extensa familia y las organizaciones benéficas que había apoyado a lo largo de su vida. Durante casi 30 años, esa narrativa permaneció intacta. Entonces, en marzo de 2025, todo cambió. Una tarde cualquiera un desconocido entró en un tranquilo bufete de abogados de Los Ángeles con un simple sobre de papel manila. No había drama ni prensa ni anuncios, solo papeleo. Dentro de ese sobre había documentos que, si se autentificaban, tenían el poder de trastornar la historia de la televisión y reabrir una vida que el mundo creía comprender plenamente. El desconocido hizo una simple afirmación que dejó atónitos a todos los presentes: no necesitas algo para mantener tu peso, necesitas algo para sostenerlo. En su interior, había una prueba de ADN, historiales médicos sellados y un certificado de nacimiento fechado en 1959, El nombre que figuraba como la madre paralizó las conversaciones. La afirmación era extraordinaria. Esta persona afirmaba ser el hijo secreto de Audrey Meadows, oculto durante 66 años. Junto con las pruebas de ADN, venían expedientes de adopción, documentación hospitalaria y comparaciones genéticas que apuntaban inequívocamente a una conexión biológica. La familia Meadows se opuso de inmediato, tachando la afirmación de imposible y oportunista. Pero con cada revisión pericial, las pruebas se hacían más difíciles de descartar, y un silencio del pasado, cuidadosamente preservado, empezó a resquebrajarse. Para entender cómo pudo existir semejante secreto, hay que remontarse al principio mismo de la vida de Audrey. Audrey Cotter nació un 1922 de febrero en Wuchang, China, una ciudad definida por la tensión política y el distanciamiento cultural del mundo occidental. Sus padres eran misioneros episcopales, comprometidos con su trabajo y en gran medida aislados de otros extranjeros. Como consecuencia, Audrey y sus hermanos pasaron sus primeros años inmersos por completo en la lengua y las costumbres chinas. Durante los 5 primeros años de su vida, Audrey no habló inglés en absoluto. Comía lo que comían las familias locales, jugaba a los mismos juegos que los niños locales, y no tenía ni idea de los juguetes o las tradiciones estadounidenses. Años más tarde recordaría que ni siquiera sabía lo que era un helado hasta que llegó a Estados Unidos. La vida durante esos primeros años fue disciplinada y contenida. En el hogar de los Cotter se hacía hincapié en la obediencia, el comportamiento tranquilo y el control emocional. Esa sensación de separación persiguió a los 4 hijos incluso después de salir de China. En 1927, el aumento de los disturbios contra los extranjeros obligó a la familia a huir repentinamente. Las amenazas contra los misioneros habían aumentado rápidamente, y una noche la familia evacuó Wuchang casi en secreto, llevando solo lo que podían manejar. Se reasentaron en Providence, Rhode Island, un lugar que se sentía tan extraño para Audrey como una vez lo había sido China. En Providence, el padre de Audrey se convirtió en rector de la Catedral de St. John, y los niños ingresaron en escuelas de Nueva Inglaterra. Todo les resultaba desconocido. Los timbres de las puertas les sobresaltaban. Las lavadoras parecían milagrosas. Los cucuruchos de helado parecían sacados de una fantasía. Mientras las niñas asistían a la escuela, Lincoln y los niños se matriculaban en la Moses Brown School, la familia absorbía en silencio las presiones de la Gran Depresión. El dinero escaseaba, aunque los niños se protegían de esa realidad en la medida de lo posible. El padre de Audrey abrió un comedor social en la catedral, incapaz de ignorar el hambre que se extendía por la comunidad. En casa, sin embargo, las preocupaciones rara vez se hablaban en voz alta. El silencio se convirtió en un rasgo definitorio del hogar de los Cotter. Las luchas personales se ocultaban, las emociones se contenían. La familia creía que su trabajo y su reputación requerían una serena compostura en todo momento. Los peligros a los que se enfrentaron en China, incluida su precipitada huida, nunca se comentaron abiertamente.
Audrey, la más joven, aprendió pronto a no agobiar a los demás. Ocultó sus miedos, sus dudas, incluso el dolor físico. Tras caerse por una claraboya de niña y sufrir cicatrices, intentó ocultarlas al igual que ocultaba sus sentimientos. Esa sensación de ser diferente perduró moldeando su personalidad y su resistencia. Cuando Audrey asistió a la Barrington School for Girls, entre 1937 y 1940, entró en otro entorno en el que se sentía fuera de lugar. La escuela valoraba el rigor académico y la disciplina artística, y fue allí donde su talento en el coro empezó a brillar. Su voz llamaba la atención, y era alabada, lo que le dio una confianza que rara vez había conocido. Sin embargo, sus compañeros de clase se burlaban de su acento y de sus historias sobre su infancia en China. La llamaban la niña china, se reían de las comidas que describía y tachaban sus recuerdos de extraños. Audrey trabajó incansablemente para suavizar su acento y se refugió en la música. Cantar se convirtió tanto en su protección como en su identidad. A los 18 años, en 1940, tomó una decisión que sus padres nunca esperaron. Quería actuar. Quería el escenario. Le dijo a su familia que iba a visitar a su hermana Jane a Nueva York, pero en privado pensaba quedarse. Audicionó para Broadway, vivió en el Rehearsal Club con otras jóvenes actrices, hizo trabajillos y gastó hasta el último dólar. El rechazo era constante, pero ella persistió. Sus padres esperaban que fuera a la universidad o que siguiera una carrera conservadora, pero Audrey optó por la incertidumbre, una elección que acabaría llevándola al papel que la hizo famosa como Alice Cramden en The Honeymooners y Ebb Tante. Sin embargo, aún faltaban años para que llegara ese éxito. La trayectoria de Audrey se fue forjando a base de triunfos más pequeños y silenciosos. A los 16 años, 2 antes de marcharse a Nueva York, ya había pisado un escenario legendario. En 1938, actuó como soprano de coloratura en el Carnegie Hall durante un recital juvenil. Las entradas costaban $1 y las 1.200 localidades de la sala lo convirtieron en una experiencia inolvidable. Cantó arias de Puccini con una voz que los críticos describieron más tarde como etérea, clara y poderosa. Nunca se lo dijo a su padre por miedo a su desaprobación, y se refería a aquella actuación como su comienzo secreto. De 1940 a 1942, trabajó en teatros de verano de toda Nueva Inglaterra. En 1941, se unió al musical Roberta en la Ópera de Providence, ganando $40 a la semana. Inicialmente colocada en el coro, se mezcló en un segundo plano hasta que empezó a improvisar pequeños momentos durante las representaciones. El director se dio cuenta. Fue ascendida, su sueldo aumentó y empezó a cantar en solitario durante las subidas del telón. Aquellos veranos le enseñaron la sincronización, el instinto y la resistencia que el entrenamiento formal no pudo enseñarle. En 1943, salió de gira con la Detroit Civic Light Opera en Anything Goes, ganando $150 a la semana. Entre bastidores, la vida era mucho menos glamurosa. Tuvo que enfrentarse a comentarios inapropiados y a la atención no deseada de colegas masculinos, experiencias que la asustaron, pero también endurecieron su determinación. Empezó a ansiar el control de su carrera y cambió gradualmente su enfoque del canto a la actuación. El público respondió a su chispa cómica y los críticos tomaron nota. Su verdadero salto a la comedia se produjo en 1944, cuando fue suplente de la protagonista de Good News en Chicago. Apenas una semana antes del estreno se desató el caos. La actriz principal cayó enferma, los ensayos se desorganizaron y la producción estuvo a punto de derrumbarse. Audrey entró en escena sin apenas preparación. Cuando los diálogos fallaban y el público se inquietaba, improvisaba añadiendo humor mordaz y comentarios espontáneos. Las risas no se hicieron esperar, luego los aplausos y más tarde los vítores. Recibió una gran ovación y los críticos la calificaron como la inesperada más destacada del espectáculo. Aquella noche descubrió un don del que nunca se había percatado del todo. Podía hacer reír a la gente y podía hacerlo sin esfuerzo.
En 1945, protagonizó No No Nanette en Louisville. Durante una representación, las luces del escenario fallaron sumiendo al elenco casi en la oscuridad, y Audrey confió una vez más en su instinto, su sincronización y su humor para llevar el momento demostrando que su sola presencia podía dominar una sala. Sin que el mundo lo supiera, estos años también guardaban capítulos privados cuidadosamente ocultos que puede que ahora resurjan por primera vez. En lugar de paralizarse, Audrey siguió adelante. Trasladó su energía a su voz y sus reacciones guiando al público a través del caos. Los críticos la elogiaron por llevar el espectáculo durante un desastre. Recordó aquella noche durante el resto de su vida, porque le enseñó que la interpretación proviene del intérprete, no de las luces ni del atrezzo. A las 1948, regresó definitivamente a Nueva York. Volvió a vivir en el local de ensayo, compartiendo un minúsculo espacio con 20 mujeres y sobreviviendo con $10 a la semana. Se presentaba constantemente a las audiciones y era rechazada porque los directores de casting decían que su aspecto era demasiado inusual. Pero se negaba a rendirse. Aguantó el cansancio y el hambre ganando confianza paso a paso. Su punto de inflexión llegó en 1951 con el musical de Broadway Top Banana. Los ensayos duraron 12 horas diarias durante 6 meses y el espectáculo se representó durante 350 funciones en el Winter Garden Theatre. Su nombre artístico pasó a ser Audrey Meadows, inspirado en un prado de su infancia en Rhode Island. Ya no era la chica tímida que creció aislada. Se estaba convirtiendo en una presencia real. Una noche durante Top Banana se torció el tobillo en el escenario. El dolor era lo bastante agudo como para detener a la mayoría de los artistas, pero Audrey siguió adelante. Ejecutó todo el número cojeando decidida a no decepcionar al público. Phil Silvers, la estrella del espectáculo, la elogió por su fortaleza y le dio recomendaciones personales para los agentes. Este momento se convirtió en una pequeña leyenda en los círculos de Broadway y demostró a la gente exactamente lo dura que era. Entre 1951 y 1953, se incorporó a The Bob and Ray Show en la NBC. Era la única mujer del reparto y ponía voz a más de 50 personajes. Improvisó, experimentó, afinó su ritmo cómico. La serie se convirtió en un trampolín para su futuro en la televisión y su habilidad para cambiar de personaje la hizo inolvidable. Luego, en 1953, aceptó un papel de suplente en una revista de Broadway. Jackie Gleason hizo apariciones como invitado, y Audrey le llamó la atención por sus rápidas respuestas y sus intrépidas improvisaciones. Él vio algo en ella. La recomendó a su equipo, y ese momento le abrió las puertas a su papel más icónico como Alice Cramden en The Honeymooners. Sucedió porque ella igualó su energía, se mantuvo firme y mostró la chispa que llevaba desde la infancia. Jackie Gleason vio por primera vez una foto de Audrey Meadows en 1951, algo en la forma en que mantenía el rostro tranquila y firme le hizo detenerse. Sintió que podía ser Alice Cramden incluso antes de oír su voz. Los productores se apresuraron a buscarla sin darse cuenta de que aún era una desconocida en la televisión. Había hecho Broadway, había hecho radio, pero aún no había pisado las comedias. Cuando la trajeron, Gleason la rechazó enseguida porque parecía demasiado glamurosa. Así que los productores volvieron a intentarlo y le enviaron nuevas fotos. Esta vez tenía un aspecto sencillo y serio, casi como si Alicia hubiera salido de Brooklyn. Gleason cambió de opinión. A las 1954, se presentó a la audición de verdad con un sencillo vestido de casa y soltando un agudo monólogo de Brooklyn en el que asaba a un marido imaginario. Ganó a más de 300 actrices incluso sin experiencia en televisión. Su personalidad la llevó hasta el final. A los 32, Audrey mostró otra faceta de su fuerza. Cuando se unió a los Honeymooners, negoció un contrato que nadie esperaba de una actriz de los 1950s. Su hermano Edward, que era abogado, la ayudó a redactar la cláusula. Quería un porcentaje de cada repetición. Fue la única del reparto que lo pidió. Cuando se volvieron a emitir los clásicos 39 episodios, Audrey fue la única que cobró. A lo largo de las décadas esas reposiciones le reportaron millones. Art Carney,
y Joyce Randolph se lo perdieron porque sus contratos no incluían nada parecido. Audrey se convirtió en una de las actrices de sitcom mejor pagadas de su época porque se atrevió a pedir algo que casi nadie entendía entonces. Su primer episodio se emitió el octubre de unos 1925, marcó el comienzo de los Honeymooners como un programa de media hora. Una línea lo cambió todo. A la luna, Ralph. El eslogan caló hondo en la cultura estadounidense y contribuyó a elevar aún más la popularidad del programa, que se emitió contra Amo a Lucy y a veces la superó en audiencia. Entre bastidores, Audrey soportaba los largos ensayos y las duras exigencias de Gleason. Ensayaban la misma escena 20 veces. Si se producían errores, se retransmitían en directo. Su expresión inexpresiva la acompañaba en todo momento. Los fans se encariñaron tanto con Alice que le enviaron por correo cientos de delantales y cortinas con la esperanza de que pudiera vivir mejor de lo que Ralph nunca le permitió. Durante la temporada 1955 a 1956, Audrey empezó a cambiar alrededor del 15% de sus líneas, improvisando reacciones que hacían que Alice se sintiera viva. Esos cambios rápidos creaban la chispa que el público adoraba. Pero también creaban tensión. Gleason quería que los guiones se siguieran al pie de la letra. A veces pedía que se reescribiera, a veces que se volviera a rodar. Pero sus improvisaciones se mantenían. Se convirtieron en la firma de los clásicos 39 episodios. Ayudaron a construir el ritmo natural del que se sigue hablando hoy en día. Y el impacto de su contrato siguió creciendo. Audrey fue el único miembro del reparto que se benefició de la sindicación. El clásico 39 se emitió durante décadas. Los pagos siguieron llegando mucho después de su muerte en 1996. Un artículo del Washington Post de 1988 llegó a describirla como muy rica gracias a esos cheques. Estableció una norma para los futuros contratos televisivos. Su previsión cambió la forma en que las estrellas negociaban las reposiciones. En abril de 1955, todo estalló en el plató. Audrey se opuso a una línea sexista que Gleason insistía en mantener. Explotó de ira. El reparto se congeló. Audrey no se echó atrás. Salió directamente del estudio y se negó a volver hasta que intervinieron los productores. Cortaron la línea. Volvió. Se convirtió en la brújula moral del plató. Era la única que podía desafiar a Gleason y ganar. El recuerdo quedó grabado en la memoria de sus compañeros de reparto, que más tarde dijeron que aquel día la tensión parecía una tormenta suspendida sobre sus cabezas. Sin embargo, también demostró el respeto que se le tenía. Durante el rodaje de los 39 episodios perdidos en 1955, la presión golpeó su cuerpo. Audrey fumaba 3 paquetes de cigarrillos al día para soportar el estrés. Un día, una pesada puerta de utilería se cerró de golpe sobre su muñeca. Se hizo un fuerte esguince, pero ocultó la lesión. Interpretó el papel a pesar de la hinchazón y el dolor durante semanas. Nunca dejó que la cámara captara ni un destello de incomodidad. Era el tipo de sacrificio que hacían los actores en los primeros tiempos de la televisión en directo, y ella lo afrontó con serenidad. La atención de los fans alcanzó nuevas cotas. Llegó un momento en que recibía 5.000 cartas a la semana. Muchas estaban llenas de consejos sobre cómo debía tratar Alice a Ralph, incluso instrucciones sobre cómo solicitar el divorcio. Audrey bromeaba sobre ellas durante las entrevistas leyendo en voz alta las notas más disparatadas. Pero algunas cartas le molestaban. Los fans desdibujaron la línea entre su vida real y su personaje. Sin embargo, el enorme volumen demostró hasta qué punto la gente conectó con su interpretación. En 1956, se produjo un fallo técnico durante una emisión en directo. La escena se congeló. Algo falló en la sala de control. Audrey tuvo que improvisar durante 5 minutos enteros. Mantuvo viva la escena con chistes rápidos y mantuvo al público enganchado sin resbalar ni una sola vez. Gleason la elogió por ello después y le entregó una prima de 500. Para la televisión en directo, esos 5 minutos fueron toda una vida. Lo manejó con soltura y el equipo nunca lo olvidó. Fuera de las cámaras, Audrey se hizo muy amiga de Art Carney. Él le confiaba preocupaciones que no compartía públicamente. A menudo le hablaba de los hábitos de bebida de Gleason, algo que hacía que su trabajo fuera imprevisible.
Juntos intentaron pequeñas intervenciones para ayudarle a reponerse. Nunca lo anunciaron. Su trabajo en equipo ayudó a estabilizar el plató en algunos de sus momentos más volátiles. En 1956, el programa tenía unos 30 millones de espectadores a la semana. Audrey se convirtió en una presencia tan querida que su personaje pasó a ser coprotagonizado por Gleason. A veces el programa superaba incluso a I Love Lucy. Los fans hacían cola ante el estudio horas antes de las grabaciones. Le llevaban delantales y cortinas caseros. Sentían que Alice formaba parte de su familia y Audrey transmitía esa calidez incluso cuando interpretaba las escenas más duras. Cuando la CBS canceló la serie tras una temporada en 1956, la mayoría de los actores perdieron ingresos. Audrey no lo hizo. Su contrato le reportó $50,000 al año a partir de 1960, Eso era más de lo que Jackie Gleason ganaba en las reposiciones de la época. Su acuerdo era inaudito en una industria que rara vez protegía a las mujeres. Sin embargo, marcó una hoja de ruta sobre cómo las estrellas de la televisión se asegurarían algún día su futuro. Tras el final del programa, no bajó el ritmo. Entre 1957 y 1958, apareció en más de 20 programas. Los telespectadores se quedaron atónitos cuando realizó una dramática interpretación en Studio One como esposa traicionada. Los críticos alabaron su registro. Siguió forjando su carrera con apariciones en The Red Skelton Hour, Alfred Hitchcock Presents y otros programas importantes. Su currículum se extendió durante décadas. En 1959, intentó algo nuevo. Coprodujo una versión radiofónica de The Honeymooners, con 10 episodios. Fue emocionante, pero los patrocinadores la presionaron para que leyera anuncios en los que no creía. Ella se negó. Se marchó a mitad de temporada. Fue una postura audaz para cualquier artista de la época, especialmente para una mujer que se enfrentaba a los patrocinadores. Esa pequeña decisión demostró la misma determinación que tenía en el plató. En 1960, alcanzó otro punto álgido. Ese año recibió 10,000 cartas. Muchas procedían de mujeres que decían que Alice las había inspirado para abandonar hogares maltratados o buscar una vida mejor. Audrey leía esas cartas en silencio. Hacía donaciones a organizaciones benéficas que apoyaban a mujeres en situaciones similares. No hablaba de ello en público, pero los enterados sabían que le importaba profundamente. Su personaje ayudó a gente real a encontrar el valor y Audrey quería honrar eso. Audrey Meadows entró en el cine en 1962 con ese toque de bisón y se sintió como si estuviera entrando en un mundo diferente. Estaba al lado de Cary Grant, probando algo nuevo, algo arriesgado, algo que nunca antes había hecho delante de una cámara. La película tenía una escena de desnudo sobre la que todo el mundo murmuraba, pero Audrey se aseguró de que una doble de cuerpo se encargara de la exposición. Lo que la gente no vio fue la silenciosa lucha que llevó a cabo entre bastidores. Se opuso a los trajes escasos que hacían que su personaje se sintiera más débil. No paraba de pedir cambios. Quería que la ropa encajara con la mujer que interpretaba, fuerte, inteligente, igual a Grant. Al final del rodaje, había reescrito 12 líneas para dar más poder a su personaje. No era habitual que las actrices de la época hicieran eso, pero ella no se echó atrás. Años más tarde, su biografía señaló lo raro que fue ese momento y cómo impulsó silenciosamente a Hollywood. 2 años más tarde, en 1964, consiguió el papel de la aguda y juguetona tía de Rosie. Llegó a la audición sintiendo una mezcla de nervios y emoción, y algo dentro de ella hizo clic. En el plató empezó a improvisar escenas, cambiando 8 de ellas con pequeños giros y un humor mordaz. Esos pequeños cambios hicieron que su personaje cobrara vida y le ayudaron a conseguir una nominación a los Globos de Oro. Pero estaba pagando un precio detrás de la cortina. Apenas dormía. Algunos días se alargaba hasta 18 horas. Se esforzó con la memoria muscular de Broadway, sonriendo, incluso cuando el agotamiento intentaba doblegarla. Cuando la película triunfó, se sintió como una victoria que se había ganado palmo a palmo. Entonces las 1970s trajeron algo inesperado.
Se había alejado de la actuación durante un tiempo, asentándose en la vida de casada, las cenas tranquilas y los largos vuelos con su marido. Pero regresó en 1970 para un papel de invitada en La extraña pareja. El papel era pequeño sobre el papel, pero el episodio explotó. Su escena de lucha se convirtió en una de las favoritas, y cerca de 25 millones de telespectadores vieron su regreso. Ese momento recordó a todo el mundo por qué era tan importante. Su sincronización, su chispa, su capacidad para entrar en una habitación y cambiar la energía. Los críticos dijeron que levantó el programa entero, y las enciclopedias de televisión más tarde incluyeron ese episodio como una de las apariciones invitadas más destacadas de la década. En 1980, algo nuevo estaba ocurriendo. La gente quería su voz, se necesitaban narradores para los documentales clásicos de televisión, y ella tenía el sonido en el que la gente confiaba. Narró más de 50 de ellos. Durante una sesión mencionó casualmente que el atrezzo de The Honeymooners, incluida la puerta del apartamento, procedía directamente de sus días en Broadway. No se habían construido para la serie en absoluto. Su narración hizo que la gente se sintiera cercana a sus propios recuerdos, como si ella les guiara en el tiempo. El especial del reencuentro de The Honeymooners llegó en 1985, para entonces, ella y Jackie Gleason llevaban décadas de historia entre ellos. Ante las cámaras, rieron, compartieron recuerdos y regalaron a los fans un momento que habían esperado años ver. Pero lo que importaba ocurría entre bastidores. Gleason la llevó aparte y le pidió disculpas por su antiguo mal genio. Su lengua afilada, sus momentos de fuego cuando la presión era demasiada. Ella escribió más tarde que era la disculpa que nunca esperó. El reencuentro fue cálido en la superficie, pero aquellas palabras privadas fueron las que curaron viejas heridas. Sus memorias y entrevistas posteriores ayudaron a los fans a comprender lo profunda que había sido su asociación. Su vida siguió cambiando. Se casó con Randolph Rouse el 26 de mayo de 1956, justo en medio de su ascenso en The Honeymooners. Su padre celebró la ceremonia en Connecticut. Rouse bromeó diciendo que Gleason estaba demasiado ocupado para asistir, pero la verdad era más complicada. 2 años después, en 1958, el matrimonio terminó. Sus aventuras rompieron el matrimonio. Audrey cubrió su angustia con bromas, enviando a Gleason un telegrama en el que afirmaba que se estaba convirtiendo en bígama. Pero el dolor permanecía silencioso en su interior. Rara vez hablaba de ello, prefiriendo el trabajo a la confesión pública. Entonces llegó Robert Six. Se casó con él el 24 de agosto de 1961, en Honolulu. Era el director general de Continental Airlines, poderoso, audaz y acostumbrado a conseguir lo que quería. De repente Audrey se encontró viajando por más de 50 países, deslizándose hacia una vida de jets privados y lujo tranquilo. Su matrimonio duró 25 años, hasta la muerte de él el 6 de octubre de 1986. Cuando él enfermó de cáncer en 1986, ella siguió las pautas que había aprendido en la infancia. Sus padres misioneros ocultaban sus problemas y ella hizo lo mismo. No se lo contó a sus amigos de Hollywood. No dejó que se filtrara a la prensa. Acudió a los eventos aún sonriente. Seguía pulida incluso mientras su marido se acercaba al final. Solo después de su muerte salió a la luz la verdad. Ella guardó el secreto porque quería protegerle. Su bondad se extendió mucho más allá de la fama. Desde las 1970s hasta las 1980s, formó parte del consejo de Hollywood Park Racing Charities. Utilizó los remanentes de su luna de miel, que la hicieron millonaria, para donar discretamente $1 millón a programas infantiles, especialmente a los vinculados con China. Miles de niños recibieron becas y libros gracias a ella. Nunca puso su nombre en esas donaciones. Quería que el trabajo hablara más alto que ella. Tras la muerte de Robert Six, se trasladó a Denver y mantuvo una vida sencilla. Actuó un poco apareciendo en programas como Murder, escribió volviendo a meterse en personajes con facilidad. Administró su patrimonio. En 1995, los médicos le dijeron que tenía cáncer de pulmón. Años de tabaquismo la habían afectado. Decidió no luchar contra ella con tratamientos agresivos. No quería dolor ni productos químicos.
Quería paz. No se lo contó a casi nadie. Incluso su hermana no supo la verdad hasta que Audrey fue hospitalizada en enero 1996. Entró en coma el 29 de enero y falleció el 3 de febrero 1996, solo 5 días antes de su 74 cumpleaños. Había publicado sus memorias, Love Alice in 1994, A los fans les encantaba lo sincera que era sobre Jackie Gleason, sobre la televisión en directo, sobre el caos y la belleza de aquellos primeros días. Lo que no sabían era que había omitido su enfermedad a propósito. Quería que el libro resultara cálido, no pesado. En 1995, ingresó en el Salón de la Fama de la televisión. Su discurso sorprendió a todos. Dio las gracias a sus fans por sus nombres, leyó sus cartas y les contó que sus palabras la mantuvieron firme durante las largas jornadas de rodaje. Cuando fue enterrada en el cementerio Holy Cross de Culver City, en la lápida figuraba su año de nacimiento como 1926, en lugar de 1922, se había quitado años de encima a lo largo de su carrera. E incluso en la muerte ese pequeño secreto permaneció con ella. Fue enterrada junto a Robert Six. En su testamento creó becas para jóvenes actrices, ni hijos secretos ni herederos ocultos. Los registros testamentarios de 1996 lo mostraban todo con claridad. La familia de su hermana Jane recibía su parte residual y las organizaciones benéficas el resto. A principios de 2025, un rumor intentó reescribir su historia. La gente en línea afirmó que una prueba de ADN había descubierto un heredero secreto. Se extendió rápidamente. Sonaba dramático. Su testamento nunca mencionó hijos. Su patrimonio nunca tuvo disputas sobre herederos desconocidos. El rumor no era más que ruido alimentando una tendencia desatada por los modernos dramas de ADN, como las batallas por la herencia de Jerry Lewis, en las que hijos desconocidos lo cambiaron todo de repente. La vida de Audrey no se ajustaba a ese patrón. Protegía su intimidad con demasiado cuidado. Su historia ya estaba escrita en los registros de 1996, Su legado está exactamente donde lo dejó en su trabajo, en su silenciosa generosidad, en las becas que estableció, en los recuerdos de los fans que la veían cada semana. Vivió una vida llena de secretos, pero ninguno de ellos era de los que se susurran en las redes sociales. Eran secretos más pequeños, más cálidos, humanos. Y mostraban quién era realmente. Hasta el final.